compañeros que me acompañan en el panel, compañero vicepresidente, Reinaldo, ministra, el gran maestro y el militante social. Y con esto quiero decir que faltó algo importante en mi currículum. Lo más importante de todo, que yo soy militante. Todo lo demás se agrega. Es una de las dimensiones de nuestra vida, la más importante, como yo lo veo, la que nos permite recuperarnos como ser humano y mirar el mundo desde ese otro lugar del compromiso con la paz, con la vida, el compromiso con los derechos todos, con la equidad, y además eso que nos torna rebelde contra eso que nos han dicho que estaba bien, ¿verdad? Y por eso los pasos que me dan aquí son, en primer lugar, la solidaridad. La solidaridad con este pueblo, la solidaridad con la revolución bolivariana, chavista, la solidaridad con este tiempo que nos toca vivir y también un reconocimiento muy profundo a lo que ha significado el proceso revolucionario bolivariano para todo el continente latinoamericano y lo que significa hasta hoy. Con el triunfo de Chávez en las elecciones, se marca un antes y un después en el tiempo político para los pueblos latinoamericanos. Ese antes y un después está dado en primer lugar porque vuelve a colocar al debate acerca de que si las elecciones sirven o no sirven, como decir, las elecciones pueden ser una vía para la transformación. Y junto con eso, vuelve a replantear cómo es ese poder ser cuando ubica al gobierno no como un espacio que hay que ocupar, sillas que hay que llenar, ámbitos que hay que transitar según lo establecido, sino como un instrumento político fundamental para impulsar los cambios revolucionarios, estando en espacios de la superestructura, pero para impulsarlos desde abajo. Es decir, cómo hacer del gobierno un instrumento político para la construcción del sujeto popular revolucionario protagonista de los cambios, la construcción de ese poder desde abajo que, bueno, lo definió en corto tiempo como el poder comunal, el poder que se ejerce desde abajo, desde las comunas. Y esto tiene que ver con un cambio de tiempo histórico. Yo no me atrevería a hablar tanto como de época, pero bueno, depende los significados que le demos a las palabras, porque en nuestro continente pensar que se podía hacer algún cambio a través de procesos democráticos electorales después de la experiencia de Allende era como decir, bueno, somos ingenuos, esto no es posible. Y la posibilidad, por supuesto, empieza aquí con toda fuerza, creo que impulsa una serie de procesos de cambio en el continente con esta matriz revolucionaria, porque gobiernos populares, más o menos progresistas podrían ser, pero pensar una revolución impulsada a través de las elecciones, bueno, el primer paso y el impulso fundamental está en Venezuela. Y de aquí hay que sacar algunas reflexiones, porque teníamos alguna confusión teníamos para ser magnánima, ¿verdad?, con algunos sectores de la izquierda que todavía a lo mejor no lo comprenden, pero las elecciones estaban siempre pensadas como la vía pacífica, contraponiendo lo electoral a las vías armadas, ¿verdad?, las vías insurreccionales. Pero después nosotros descubrimos que lejos de estar en el terreno de lo pacífico,
el tránsito a través de lo electoral supone abrirnos a una inmensidad de desafíos del conflicto político como nunca antes habíamos imaginado. Sabemos y venimos de las democracias burguesas en América Latina, tenemos experiencia, no somos novatos, pero el nivel de conflicto, el nivel de profundización de la búsqueda de construcción de hegemonía del poder del capital se desata en este tiempo revolucionario como nunca antes y se desnudan descaradamente los intereses, las mentiras, las falacias. Entonces, yo quiero hacer un pequeño recorrido de estos demócratas del presente, supuestos adalides de las libertades que hoy pululan por todo el continente, levantando estas falsas banderas de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, pretendiendo robarnos a los verdaderos defensores y luchadores de ellas. Y me refiero a quién, a los eternos entreguistas, golpistas, dictadores de nuestros países que se enmascararon, ¿verdad?, los cívicos. ¿Por qué yo digo los cívicos? Porque responde a los sectores del empresariado, de las finanzas, de la agroexportación nacional y transnacional, ese poder asociado de ese gran capital que hoy en día, digamos, está articulándose como un poder global y que se manifiesta en la injerencia en nuestro continente, concretamente con un claro eje que se marca cada día: Madrid, Miami, Bogotá, y que desde ahí conspiran con aliados locales para ver cómo intervenir más directamente en cada una de nuestras realidades. En Venezuela hoy hay un vértice indiscutible de esta pugna, de esta amenaza, de estas innumerables aristas de guerras que confluyen, ¿verdad?, para una vez más tratar de poner fin, de dar al traste con un proceso revolucionario. Pero está en todas las dimensiones y en todo el continente. ¿Qué decirles? Ustedes están enterados de lo que ocurre en Argentina, de lo lamentable que, bueno, guerra del campo, paro agrario, lucao patronal, bueno, no logran. Entonces, ¿qué tienen que poner en la esfera para la subversión? Y hay que poner sangre, hay que poner muertos. Y ahí lo pusieron el fiscal Nisman, ¿verdad?, provocando actos incomprensibles que por supuesto se explican a través de los medios. Y ahí entramos en un elemento fundamental de este tiempo de la batalla: guerra económica, guerra por la apropiación de territorios, la geoeconomía, la geopolítica y la guerra de las mentes, la guerra de afianzar esta hegemonía a través de la dominación y el papel de los medios. Por ahí creemos que, bueno, sí, ya sabemos de la guerra mediática, pero es brutal como penetra a través de las células más inimaginadas el mensaje sistemáticamente repetido, aquella metodología goebbeliana de que la mentira repetida veces y veces y veces se transforma en verdad. ¿Por qué? Porque se trata de naturalizar determinadas situaciones. Una vez que naturalizas lo que se supone que es ese sentido común. ¿Cómo están trabajando? Están trabajando mancomunadamente en todos los frentes, aunque aparentemente no es así, pero trabajan articuladamente en todos los frentes, ¿verdad?, para la construcción de una matriz contrarrevolucionaria de opinión. Esa matriz que arranca por una deslegitimación sistemática del gobierno, de los representantes, de los gobernantes, la deslegitimación del contenido de la revolución, mostrando determinados funcionarios que corruptos. Estoy pensando ahora en lo que hicieron con Lula, lo que hicieron con el gobierno de Dilma, ¿verdad? Aquí está, mire el cuco de la mentira.
el camino de esta construcción de la matriz que lleva tiempo, pero apuestan a eso, a acuñar conceptos que delegitiman, dividen y contraponen a la sociedad. Lo que conocemos en comunicación política como la polarización de la sociedad, ¿verdad? Bueno, tenemos que estar atentos, pero ¿saben qué? Yo creo que por ahí nos falta un poco como dinamizar esto. Bueno, si sigo tomando más café, ¿verdad? Bueno, ahorita me autodinamizo yo y me proyecto para el techo. Bueno, y no les cuento todo lo que he tomado en el día de hoy. Bueno, pero digo, es importante que demos un paso más. Miren, no basta con denunciar, porque nosotros sabemos denunciar, desenmascarar, lo hemos hecho, pero a veces, ¿qué queda después de ese desenmascaramiento? No queda nada. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es? Pues tenemos que estar más activos, yo diría, en este tema de la comunicación. Miren, no es un mensaje, ustedes me perdonan, no es un mensaje directamente para ustedes. Estoy compartiendo, porque a lo mejor me dicen, no, pero nosotros todo lo que está diciendo ya lo sabemos. Bueno, me alegro. Pero, digo, yo les comparto desde mi mirada y la experiencia en procesos latinoamericanos, ¿está? Entonces me tomo esa licencia, que veo que estamos un poco como retrasados en la construcción de nuestra matriz de comunicación. Nosotros también tenemos que construir matriz de comunicación. Y sencilla, compañeros. ¿Cuáles son los conceptos guía, llave, de base, nodales, centrales, como cada uno le quiera llamar, que sintetizan y proyectan lo que nosotros tenemos que hacer en este momento? Que sintetizan hacia dónde nosotros vamos. Yo le voy a poner un ejemplo no latinoamericano. No me gusta mucho, pero bueno, vamos a un internacionalismo que nos va a ayudar a cruzar el océano en este momento. Lo que han hecho los Podemos. Ustedes saben quiénes son los Podemos, ¿verdad? ¿Dónde están? Ah, en España. Pero nosotros también podemos. Así que como Podemos somos todos, todos podemos, ellos pueden, nosotros también podemos, ¿verdad? Lo que hay que ver es si ellos pueden copiarnos a nosotros. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero decir? Ellos, ¿ven?, captaron este tema de la matriz y resolvieron el problema de los representantes del capital neoliberal. ¿Y cómo le llaman a todos los representantes? La casta. Bueno, si hay algún español aquí que no se enoje porque no pronuncio bien la Z, pero al decir la casta, y la casta es un castigo, es un castigo. Ellos empezaron con esto. Lo mismo le da que sea este o el otro partido. Son de la casta. ¿Y qué quiere decir ser de la casta? Quiere decir que defienden a los bancos, que hundan a la gente, que generan desempleo, que echan a los trabajadores de la vivienda, que explotan a los jóvenes, que obligan a la emigración, que abandonan a los ancianos. ¿No es así? Y vean una palabra, la casta. El dominio del capital que está en todos lados. Nos toca duro cuando nos toca con esa guerra evidente, pero la guerra del capital contra nosotros es permanente. Está en nuestra casa, en nuestra cama, en la familia, en la contraposición hombre-mujer, padre-madre, hijo, hijastro, medio hijo, las herencias, ¿verdad? Y contra nosotros mismos cuando tratan de chupar nuestra espiritualidad y orientarnos hacia el consumismo. La guerra más grande que tiene es creer que en las vidrieras está la felicidad y que cuando yo le puedo meter a un perfume un poquito, ¿verdad?, de un renombre, una cosa, ven la imagen como es, me perfumo y entonces lo voy a tener esta noche. Y entonces, o él que con aquel perfume va a lograr, y si es manejando un carro, supercarro, la tiene. Bueno, con eso nos empieza a meter este veneno brutal y logramos, ¿qué busca? Que nosotros creamos que la felicidad está en el consumo, que es el objeto que nos da la alegría. Y yo le llamo eso
el orgasmo plástico, vender el alma al diablo, ¿verdad? Me peleé con mi novio, voy y consumo en el centro comercial. Gasto la tarjeta, me endeudo y después tengo que vivir para trabajar, para pagarle al banco y al capital, ¿verdad? Bueno, son formas de guerra, nos comen el cerebro, nos comen el espíritu y le entregamos la vida para estar pagando la cuota a ese poder del capital. Este es un paréntesis, pero bueno, me hizo acordar este tema de que no es externa la cuestión, es interior, sale de nosotros mismos. Pero en esto, y rescatando el espíritu que entiendo de este foro, yo no me atrevo a hacer ningún tipo de evaluación, pero creo que el espíritu es precisamente esto, ¿no? El de provocar para escuchar, para construir colectivamente, porque dentro de un proceso en el que se inscribe. Yo me atreví a traer como tema la cuestión de la importancia de hacernos cargos, al menos desde el punto de vista de esta convocatoria, pensamiento y acción, revolución del conocimiento, estos elementos fundamentales de nuestra conducta política que tienen que ser sacudidos, ¿verdad? Esta concepción inclusive del propio intelectual que se piensa que desde una producción memorística de conocimientos acumulados en saberes es que ya sabe algo, cuando en realidad lo que tiene son apenas algunos elementos para poder abrirse a construir un pensamiento colectivo. Desde la cuestión de la revolución, esa es una de las tareas fundamentales. Una de las tareas fundamentales es disputarle el saber al poder. Y disputarle el saber al poder es comenzar a reconocernos a todos y todas como sujetos de saberes diversos, con historias, con culturas. Mire, la manipulación del poder y el trabajo que ha hecho sobre nosotros es muy grande, a tal punto que ha dividido todo, ¿verdad? En las academias está el saber, el pueblo no sabe, y no solo que no sabe, sino que no puede saber, nunca va a llegar porque lima la autoestima, nos tira para abajo, siempre nos muestra los defectos, los errores, y está en nosotros como parte de estas tareas. La guerra no es solamente denunciar, ¿verdad?, hacernos cargo para denunciar lo que hace el poder, sino también sacar adelante nuestras fortalezas, que son muchísimas. Y otra lección, vean si hay tanta fuerza, por ejemplo, en las tradiciones, en la lucha, en la fuerza del pueblo venezolano, que no solamente nos enseñó que se puede hacer procesos revolucionarios empezando por ganar elecciones, sino que también nos devolvió una esperanza muy diferente cuando pudo revertir un golpe de Estado, que eso no había existido en el continente, y lo revierte como un pueblo en la calle, un pueblo movilizado, un pueblo consciente que participa. Digo, son fuerzas muy grandes que están en nuestros saberes y que nos tienen que fortalecer para decir, nosotros lo podemos hacer. Ahora tenemos que ver en cada tiempo cuándo. Y por eso, un llamado importante, tal vez, porque siempre hay que ver con quiénes conversamos, tal vez para pares intelectuales, para pares que tratan de construir conocimientos, descolonizar el pensamiento, abrir nuestros saberes a un diálogo, pero a un diálogo que no es solo entre lo académico y lo popular, como era una creencia tal vez dominante en el siglo XX, sino hoy aprender que hay otros sujetos con otros saberes, como visiones, como pensando en los pueblos indígenas originarios, los pueblos afrodescendientes, los mestizos, los mulatos. Hay tantas identidades y saberes sumergidos que no hay que ubicarse desde el caballo monocultural de un saber heredado, sino abrir las puertas y ahí comenzar a ver cuál es el granito de arena que todos y todas podemos aportar en este proceso para construirlo desde abajo, construir pensamiento, construir acción, construir organización y pueblo movilizado en la calle. Muy bien, yo puse aquí un cartelito como intelectuales de calle. Si ustedes me preguntan, bueno, de los intelectuales, ¿cómo debe ser? Intelectual de calle, intelectual de barrio, intelectual de comuna, un intelectual colectivo, ¿verdad?
que comprenda que es uno junto al colectivo, que somos todos los que tenemos el poder, que el poder no es individual y que a lo sumo, que puede ser uno más que una hoja en la tormenta, ¿verdad? O esto de rescatar esta gran frase que a mí me marcó siempre, que dijo Martí, que dijo: eso es mejor que ser príncipe, ser útil. Ser útil es ser parte de un pueblo en lucha y sentirnos fortalecidos con esa fuerza. Muchas gracias.